La madrugada del sábado se tiñó de tragedia en el municipio de Tula, Hidalgo. Un comando armado irrumpió en el bar conocido como La Resaca, ubicado en la colonia El Llano, primera sección, y abrió fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban al interior del establecimiento. El saldo preliminar que reportan las autoridades es devastador. 6 personas perdieron la vida y al menos 10 más resultaron con heridas de diversa gravedad. Este ataque representa uno de los eventos más sangrientos que ha vivido la región de Tula en los últimos meses, y ocurre en un contexto donde la violencia vinculada a grupos delictivos dedicados al robo de combustible, la extorsión y el narcomenudeo ha escalado de manera alarmante. Lo que comenzó como una noche de fin de semana cualquiera, terminó convirtiéndose en una escena de terror que ha sacudido a toda la comunidad hidalguense. De acuerdo con medios locales, los hechos se registraron aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. En ese momento, el bar La Resaca se encontraba con una considerable afluencia de clientes, muchos de ellos trabajadores de la zona que acudían al establecimiento para pasar un momento de esparcimiento después de una semana laboral. Nadie imaginaba que esa noche quedaría marcada por la tragedia. Testigos de la zona reportaron que un grupo de individuos armados llegó al lugar a bordo de vehículos, descendió rápidamente y sin mediar palabra comenzó a disparar hacia el interior del negocio. La tracatera fue intensa y duró varios segundos, que para los presentes debieron parecer eternos. Entre el caos, los gritos y el sonido de las detonaciones, las personas intentaron resguardarse como pudieron, arrastrándose por el suelo, escondiéndose detrás de mesas y sillas, o simplemente quedándose inmóviles por el terror. Cuando los agresores se retiraron del lugar, el escenario que quedó era desolador. 4 personas yacían sin vida en el interior del establecimiento, mientras que otras más presentaban heridas de bala y requerían atención médica urgente. Los sobrevivientes, muchos de ellos en estado de conmoción, comenzaron a pedir auxilio y a llamar a los servicios de emergencia. Los primeros en responder al llamado fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tula, quienes al recibir los reportes de disparos en la zona, acudieron de inmediato al lugar de los hechos. Lo que encontraron al llegar confirmó la gravedad de la situación. Múltiples víctimas tendidas en el suelo, personas heridas que clamaban por ayuda y un ambiente de pánico generalizado entre quienes habían logrado sobrevivir al ataque. Posteriormente se sumaron al operativo elementos de la Policía Estatal, así como personal de la Guardia Nacional y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Los peritos iniciaron de manera inmediata los trabajos de recolección de indicios, asegurando casquillos, percutidos y otros elementos que pudieran servir para la investigación. El área fue acordonada y se estableció un perímetro de seguridad para evitar la contaminación de la escena. Las ambulancias comenzaron a llegar al lugar para trasladar a los heridos hacia los hospitales más cercanos. Algunos fueron llevados al Hospital General de Tula, mientras que otros tuvieron que ser canalizados hacia instalaciones médicas en Tepeji debido a la cantidad de personas que requerían atención. Los servicios de salud de la región se vieron rebasados ante la emergencia y el personal médico trabajó de manera incansable para intentar estabilizar a los pacientes que llegaban con heridas de consideración. Lamentablemente, los esfuerzos no fueron suficientes para todos. 2 personas más que habían sido trasladadas con vida a recibir atención médica perdieron la batalla mientras eran atendidas o durante el trayecto hacia los hospitales. Con esto, el número de víctimas mortales se elevó a 6. La última persona en perder la vida fue un paciente que había ingresado en estado crítico al Hospital General de Tula y que, a pesar de los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir a la gravedad de sus heridas. Entre las personas que perdieron la vida se encontraba al menos una mujer, según confirmaron las autoridades. La identidad de las víctimas no ha sido revelada en su totalidad, ya que las autoridades continúan con el proceso de identificación y notificación a los familiares. Lo que sí se sabe
es que se trataba de personas que simplemente habían acudido a pasar un momento de esparcimiento y que terminaron siendo víctimas de la violencia que azota a la región. Por precaución, otros bares y negocios cercanos al lugar de los hechos cerraron sus puertas de manera inmediata, una vez que se tuvo conocimiento del ataque. Los propietarios y encargados de los establecimientos prefirieron no arriesgarse ante la posibilidad de que los agresores regresaran o de que se presentaran más eventos violentos durante la madrugada. Las calles de la colonia El Llano quedaron prácticamente vacías, con los habitantes resguardados en sus hogares. Este sangriento evento no ocurre de manera aislada. La región de Tula enfrenta desde hace tiempo una intensa situación de violencia que ha sido atribuida por las autoridades y por analistas en materia de seguridad a la disputa territorial entre grupos delictivos. En esta zona del estado de Hidalgo, las actividades ilícitas principales están relacionadas con el robo de combustible, conocido popularmente como huachicol, así como con la extorsión a comerciantes y transportistas, y el narcomenudeo. Las facciones que se disputan el control de esta plaza son conocidas en la región como los H y los Solas. Ambos grupos han protagonizado diversos enfrentamientos y actos de violencia en su lucha por dominar las actividades delictivas en Tula y sus alrededores. La ubicación estratégica del municipio, cercano a importantes ductos de combustible y con una actividad comercial considerable, lo convierte en un territorio codiciado por las organizaciones criminales. El robo de combustible ha sido durante años uno de los principales negocios ilícitos en el estado de Hidalgo. Las tomas clandestinas en los ductos de petróleos mexicanos han proliferado en la región, y quienes controlan este negocio obtienen ganancias millonarias. La disputa por el control de estas actividades ha generado una escalada de violencia que afecta directamente a la población civil, como quedó evidenciado con el ataque al bar La Resaca. Además del huachicol, la extorsión representa otra fuente importante de ingresos para los grupos delictivos que operan en la zona. Comerciantes, transportistas y empresarios han denunciado en diversas ocasiones que son obligados a pagar cuotas a cambio de poder operar sin ser molestados. Quienes se niegan a pagar enfrentan represalias que van desde daños a sus negocios hasta amenazas directas contra su integridad física y la de sus familias. El narcomenudeo completa el trío de actividades ilícitas que alimentan el conflicto en Tula. La venta de sustancias prohibidas en colonias populares y zonas comerciales representa un mercado lucrativo por el que también pelean los grupos criminales. El control de los puntos de venta y de las rutas de distribución genera fricciones constantes que en ocasiones escalan hasta convertirse en enfrentamientos armados. Lo que hace particularmente relevante este ataque es que ocurre apenas una semana después de que el titular de la Policía Estatal de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, compareciera ante el Congreso local. Durante su intervención, el funcionario aseguró que al gobierno estatal no le preocupa ninguna banda criminal, argumentando que ninguna organización delictiva es más fuerte que el Estado. Estas declaraciones, que en su momento generaron diversas reacciones, ahora son puestas en tela de juicio a la luz de los acontecimientos. La comparecencia del mando policial tenía como objetivo informar a los legisladores sobre la situación de seguridad en la entidad y las acciones que se estaban implementando para combatir a los grupos delictivos. Sin embargo, el ataque en Tula representa un golpe directo a la narrativa oficial y pone en evidencia que las organizaciones criminales mantienen una capacidad operativa considerable en territorio hidalguense. Habitantes de la zona señalaron que la violencia en Tula no es nueva, pero que en los últimos meses ha experimentado un incremento preocupante. Los enfrentamientos entre grupos rivales, las ejecuciones selectivas y los ataques a negocios se han vuelto cada vez más frecuentes, generando un clima de incertidumbre y temor entre la población. Muchos comerciantes han optado por cerrar sus establecimientos más temprano o incluso por abandonar sus negocios ante el temor de convertirse en víctimas. El bar La Resaca era un establecimiento conocido en la colonia El Llano. Ubicado en la primera sección de esta zona,
El negocio operaba principalmente durante las noches de fin de semana y era frecuentado por personas de la localidad que buscaban un espacio para socializar y divertirse. No se tenía conocimiento previo de que el lugar estuviera vinculado a actividades ilícitas o de que fuera punto de reunión de miembros de algún grupo criminal. Las investigaciones que realizan las autoridades intentarán determinar si el ataque fue dirigido contra alguna persona en particular que se encontraba al interior del establecimiento, o si se trató de un acto de intimidación generalizado relacionado con las disputas territoriales. Hasta el momento no existe información oficial que permita establecer con certeza el móvil del ataque, ni la identidad de los responsables. Lo que sí resulta evidente es que los agresores actuaron con un nivel de violencia extrema y sin ninguna consideración por las vidas de las personas inocentes que se encontraban en el lugar. Abrir fuego de manera indiscriminada en un establecimiento lleno de personas demuestra una brutalidad y un desprecio por la vida humana que resulta alarmante. Los responsables de este acto sabían que sus acciones causarían víctimas entre personas que no tenían ninguna relación con los conflictos del crimen organizado. El operativo de respuesta que desplegaron las autoridades incluyó patrullajes intensivos en las zonas aledañas al lugar de los hechos, así como la instalación de retenes en los principales accesos y salidas de la ciudad. Los elementos de seguridad buscaban localizar a los responsables del ataque, quienes huyeron del lugar inmediatamente después de cometer la agresión. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguna persona en relación con estos hechos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones, entre otros que pudieran configurarse. Los agentes ministeriales trabajan en la recopilación de testimonios de los sobrevivientes y de posibles testigos que pudieran haber observado la llegada o la huida de los agresores. También se analizan las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, que pudieran haber captado imágenes útiles para la investigación. El impacto de este ataque trasciende las víctimas directas y afecta a toda la comunidad de Tula. El mensaje que envían los grupos criminales con este tipo de acciones es claro. Tienen la capacidad de actuar con violencia extrema en cualquier momento y en cualquier lugar, sin temor a las consecuencias. Esta percepción de impunidad genera un efecto paralizante en la sociedad y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad. Las familias de las víctimas enfrentan ahora el doloroso proceso de despedir a sus seres queridos, cuyas vidas fueron truncadas de manera absurda y violenta. Muchos de ellos eran padres, de familia, hijos, hermanos, personas que tenían proyectos y sueños que jamás podrán cumplir. La comunidad se une en el dolor y exige a las autoridades que se esclarezcan los hechos y que se lleve a los responsables ante la justicia. Por su parte, las personas que resultaron heridas continúan recibiendo atención médica en distintos hospitales de la región. Algunas de ellas presentan heridas de gravedad y su pronóstico se mantiene reservado. Los médicos trabajan para estabilizar a los pacientes y para atender las lesiones causadas por los proyectiles de arma de fuego. La recuperación física será un proceso largo, pero las secuelas psicológicas de haber vivido un evento tan traumático podrían ser aún más difíciles de superar. El ataque al bar La Resaca se suma a una larga lista de eventos violentos que han sacudido al estado de Hidalgo en los últimos tiempos. La entidad, que durante mucho tiempo fue considerada como relativamente tranquila en comparación con otros estados del país, ha experimentado un incremento sostenido en los índices de violencia relacionada con el crimen organizado. La disputa por el control de las actividades ilícitas ha convertido a municipios como Tula en escenarios de guerra entre facciones criminales. Las autoridades estatales y federales enfrentan el reto de contener esta espiral de violencia y de restablecer las condiciones de seguridad que permitan a la población vivir con tranquilidad. Sin embargo, la complejidad del fenómeno criminal y la capacidad de las organizaciones delictivas para regenerarse y adaptarse hacen que esta tarea sea extraordinariamente difícil. Mientras tanto, la población civil queda atrapada en medio del fuego cruzado,
pagando con sus vidas las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin. El municipio de Tula de Allende tiene una población de aproximadamente 100,000 habitantes y representa uno de los centros urbanos más importantes del estado de Hidalgo. Su ubicación estratégica, en el corredor que conecta a la Ciudad de México con el norte del país, lo convierte en un punto de paso obligado para diversas actividades tanto legales como ilegales. Esta condición geográfica es precisamente lo que lo hace tan atractivo para las organizaciones criminales. Además de su importancia como punto de tránsito, Tula alberga una de las refinerías más importantes del país, lo que explica en gran medida el interés de los grupos dedicados al robo de combustible por controlar esta zona. Los ductos que transportan hidrocarburos atraviesan el territorio municipal y han sido objeto de miles de tomas clandestinas a lo largo de los años. El negocio del huachicol mueve cantidades enormes de dinero, y quienes lo controlan están dispuestos a defenderlo con violencia. La economía local de Tula depende en buena medida del comercio y de los servicios relacionados con la industria petrolera. Muchos habitantes trabajan directa o indirectamente en actividades vinculadas a la refinería o al transporte de combustibles. Sin embargo, la presencia del crimen organizado ha afectado negativamente el clima de negocios y ha ahuyentado inversiones que podrían generar empleos y desarrollo para la región. Los comerciantes de Tula han expresado en diversas ocasiones su preocupación por la situación de inseguridad que prevalece en el municipio. Las extorsiones, los robos y la violencia han obligado a muchos de ellos a cerrar sus negocios o a modificar sus horarios de operación para reducir los riesgos. El miedo se ha convertido en un compañero cotidiano para quienes intentan ganarse la vida de manera honesta en esta región. El ataque al bar La Resaca representa un punto de inflexión que debería generar una respuesta contundente por parte de las autoridades. La sociedad hidalguense exige acciones concretas que permitan recuperar la paz y la tranquilidad en municipios como Tula. No se puede permitir que los grupos criminales continúen actuando con total impunidad, sembrando el terror entre la población civil y cobrando vidas inocentes en su lucha por el control de los territorios. Las imágenes que circularon en redes sociales y en medios de comunicación muestran la magnitud de la tragedia. El interior del establecimiento quedó destrozado, con mesas y sillas volcadas, vidrios rotos y manchas de sangre en el suelo. Los vehículos de emergencia con sus torretas encendidas iluminaron durante horas la escena, mientras los cuerpos de las víctimas eran levantados y los heridos eran trasladados a recibir atención médica. Este lamentable evento debe servir como un llamado de atención para todos los niveles de gobierno. La seguridad de los ciudadanos debe ser la prioridad número 1 de cualquier administración. Y es evidente que en el caso de Hidalgo existen áreas de oportunidad importantes en esta materia. Las declaraciones optimistas de los funcionarios contrastan dramáticamente con la realidad que viven los habitantes de municipios como Tula, donde la violencia del crimen organizado es una amenaza constante. La comunidad de Tula se mantiene en alerta tras los acontecimientos de la madrugada. Los habitantes evitan salir de sus hogares si no es estrictamente necesario, y los comercios operan con horarios reducidos. El temor a nuevos ataques o a represalias entre los grupos criminales mantiene a la población en un estado de tensión permanente. La vida cotidiana ha sido alterada por la violencia, y no se sabe cuándo podrá restablecerse la normalidad. Las autoridades han exhortado a la ciudadanía a mantener la calma y a reportar cualquier situación sospechosa a través de los números de emergencia. Se han reforzado los patrullajes en las zonas consideradas de mayor riesgo y se mantiene la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad. Sin embargo, estas medidas reactivas resultan insuficientes para prevenir ataques, como el ocurrido en el bar La Resaca. El caso permanece bajo investigación y las autoridades han prometido que se realizarán todas las diligencias necesarias para identificar y capturar a los responsables. La Procuraduría Estatal trabaja en la integración de la carpeta de investigación
y no se descartan líneas de investigación relacionadas con las disputas entre los grupos criminales que operan en la región. Sin embargo, la experiencia indica que muchos de estos casos terminan sin resolverse, alimentando la percepción de impunidad que prevalece entre la población. Este trágico evento en Tula, Hidalgo, nos recuerda la fragilidad de la vida y la urgente necesidad de construir condiciones de seguridad que permitan a todos los ciudadanos vivir sin miedo. Las 6 personas que perdieron la vida en el bar La Resaca no deberían haber muerto. Eran personas comunes que simplemente querían pasar un momento agradable y que terminaron siendo víctimas de una violencia absurda e injustificable. La sociedad mexicana no puede ni debe acostumbrarse a este tipo de tragedias. Cada vida perdida representa una familia destrozada, un futuro truncado, un vacío que jamás podrá ser llenado. Es responsabilidad de todos, autoridades y ciudadanos, trabajar para que eventos como este no se repitan y para que quienes cometen estos actos enfrenten las consecuencias de sus acciones ante la justicia.